Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo que cada día nos acompañan para poder seguir estudiando este mensaje de salvación por fe y gracia. De la misma manera, una cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de participar en este estudio. Estamos estudiando este precioso mensaje de salvación por fe y gracia sin obras de la ley, en el garante Cristo. Estamos en el estudio número 313 de esta serie de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Ese es el evangelio de salvación que la Biblia enseña y que Jesús mismo vino hace 2000 años a enseñar al mundo religioso de aquel entonces, al pueblo judío. Pero los judíos que conocían la palabra de Dios, que conocían la ley de Dios, que por Moisés habían recibido, pero ellos rechazaron a Cristo que es el Salvador del mundo. Rechazaron a Cristo que es la ley verdadera, porque la ley de los 10 mandamientos es una ley de amor, amor a Dios, amor al prójimo. Pero el verdadero amor es Dios. Dios es amor. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios en Primera de Juan 4:14 al 18. El que es nacido de Dios, dice, tiene el amor. Entonces Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor. Pero aquel pueblo judío rechazó a ese verdadero amor, a esa verdadera ley, a ese verdadero templo, porque Jesús es el templo verdadero. Hoy nosotros necesitamos ahora estudiar ese mensaje. Estamos estudiando ya el final del estudio de los requisitos o de los pasos o las condiciones para la salvación. Las condiciones para ser cristiano. Las condiciones para el nuevo nacimiento, para recibir una mente nueva, un nuevo corazón, una nueva vida. O las condiciones para la verdadera conversión. En esta oportunidad vamos a estudiar acerca de la conversión verdadera, genuina. Conversión es cambio de vida. En el estudio anterior hemos estudiado el nuevo nacimiento, mente nueva, nuevo corazón. Pero también la Biblia lo presenta, esa misma obra de salvación, con la conversión. Pero para poder ser convertidos, o para nacer a vida nueva, o para ser justificados, o para recibir la salvación por fe y gracia por medio del perdón y la renovación del corazón, necesitamos por fe cumplir los 12 requisitos, las 12 condiciones que por motivo de estudio le hemos dividido. La primera condición es aceptar el llamamiento. Recordaremos brevemente. La segunda es aceptar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a mostrar nuestra verdadera condición y nos va a llevar a la fuente, al original, de dónde vino esa palabra. Esa palabra vino de Dios, fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, el conocimiento verdadero de la palabra, así como estamos estudiando ahora, nos debe llevar a la fuente, que es Cristo, que es Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser perdonados y justificados y para recibir una nueva,
una nueva vida, que es la conversión. Así funciona el Evangelio de la salvación. El tercer paso es la fe verdadera. La fe verdadera nos lleva a la salvación, porque Efesios 2, 8 al 10 dice: por fe y gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la fe verdadera nos lleva a la unión con Cristo, a la conexión con Cristo, al nuevo nacimiento, a la conversión. Tenemos el cuarto paso, el cuarto requisito, la humillación. Jesús dijo: si ustedes no se humillan como un niño, no pueden ver el reino de los cielos. El ser humano, al creer, al conocer, al encontrar a un Dios poderoso, entonces necesita reconocer que no somos nada delante de Dios, somos solamente pecadores. Humillación, porque Dios vive con los humildes de corazón. Y todo eso es por fe. La fe lleva a la humillación. Y viene el siguiente paso, el quinto, el arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento verdadero es alejarse del yo, de la vida egoísta, y aceptar a Cristo, quien es el que da el arrepentimiento, reconocer que somos pecadores. Y estamos dispuestos al cambio, a una vida nueva, a la conversión, al nuevo nacimiento. Entonces, también el arrepentimiento es por fe. El sexto paso es quebrantamiento de vida. Reconocer de que nosotros somos seres humanos pecaminosos y nuestra vida es una vida inválida. Somos miserables, ciegos, desnudos. Ahora sí, entonces, en el séptimo paso podemos renunciar a esa vida. Renunciar al yo, a la vida egoísta, y renunciar a todo lo que hay en el mundo y todo lo que en el mundo tenemos. Ese es el evangelio difícil de predicar. Nadie quiere predicar este evangelio de renuncia, abnegación. Niéguese a sí mismo, dice la palabra de Dios en Lucas 9:23. Renunciar. El ser humano no puede desprenderse, no puede dejar, no puede apartarse del mundo, no puede liberarse del mundo, pero sí puede presentar la renuncia a Cristo. Decir: Señor, mi vida no vale. Entonces ya no quiero vivir en esta vida del yo, del egoísmo. Quiero vida nueva por fe. Y también, Señor, renuncio al mundo, a todas mis ocupaciones, a todos mis bienes, a todo lo que amo en el mundo, renuncio. Tú puedes liberarme, porque tú eres la verdad que libera del mal. Así el cristiano entonces puede aceptar este evangelio de salvación por la renuncia. Una vez que uno renuncia a su vida, entonces ¿qué va a pasar? Una vez que renuncia, ahora tiene que confesar con su boca. Confesar a Cristo, a Dios. Y confesar también al mundo por medio del bautismo. Ese es el octavo paso. El noveno paso, aceptar ahora a Cristo en nuestra vida, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, aceptar que Cristo viva en nosotros y con nosotros, unirnos a Cristo. La fe verdadera nos une a Cristo, nos hace aceptar a Cristo. Pero la fe falsa, como la de los demonios que dice Santiago dice que los demonios también creen,
Pero los demonios no quieren aceptar a Cristo en su vida, no quieren unir sus vidas a Cristo nuevamente, no quieren vivir en el cielo. Entonces es una fe falsa. Hoy también el cristianismo tiene esa fe falsa. No quiere dejar el mundo, no quiere renunciar al mundo. Entonces su fe no es verdadera. El 10º paso es entregar nuestra voluntad a Cristo. Si aceptamos a Cristo para que tome control de nuestra vida, necesitamos entregar nuestra voluntad, para ya no hacer nuestra voluntad, sino hacer solamente la voluntad de Dios. Eso es entregar nuestra mente, porque la voluntad está en la mente. Y entregar la mente es entregar el corazón. Y entregar el corazón es entregar nuestra vida entera, cuerpo, alma y espíritu. Ahora sí, entonces, Cristo va a comenzar a obrar una salvación completa en nosotros desde principio a fin. Por eso Jesús dice: yo soy el comienzo y el fin, yo soy el alfa y la omega. Es el 10º paso. El paso número 11 es aceptar el perdón, aceptar la justificación por la fe, aceptar la salvación gratuita, aceptar la vida de Cristo, que es el manto de la justicia de Cristo, una vida sin pecado, una vida de santidad. Aceptar el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Porque si no aceptamos, entonces no vamos a poder vivir la vida cristiana, no vamos a poder tener el carácter de Cristo. Pero aceptar el carácter de Cristo, que es el manto de la justicia de Cristo, necesitamos renunciar a nuestra justicia, a nuestro carácter, a nuestra vida que vivimos en este mundo. Es un cambio de vida. Y ahora estamos estudiando el último paso. La experiencia, la realidad. ¿Cómo podemos nosotros ahora comenzar a vivir esa salvación? Comenzar a vivir en la vida de Cristo, comenzar a vivir en el carácter de Cristo. Pero el yo, el hombre carnal, el hombre natural, pecaminoso, debe morir, para que cada día podamos nacer a vida nueva. Entonces el paso número 12 es aceptar el nuevo nacimiento, aceptar al Espíritu Santo para que engendre una nueva vida y poder nacer a la vida espiritual. Ahora el cristiano tiene 2 vidas, 2 naturalezas, vida carnal y vida espiritual. A eso la Biblia lo llama la conversión. Jesús lo llamó el nuevo nacimiento. La Biblia dice una verdadera conversión. Está en el libro de Jeremías 29:11, Isaías 30:15. ¿Qué dice allí? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis, el fin que esperáis. En la conversión y en el reposo seréis salvos. En la quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Así que la salvación verdadera es en la conversión y en el reposo. Si no aceptamos la conversión y el reposo, no hay salvación. Y eso es entera confianza. Confiar nuestra vida para recibir fortaleza. La conversión es cambio de vida, cambio de carácter, cambio de mente, cambio de vida física,
mental y espiritual. Por eso hoy vamos a estudiar entonces qué significa conversión. En el estudio anterior hemos estudiado qué significa nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es unir nuestra humanidad con la divinidad. Aceptar el Espíritu Santo para que engendre una nueva vida. Y en el nuevo nacimiento, el creyente nace con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo, con el amor de Dios, con la ley de Dios en el corazón. Eso es lo que hemos aprendido. Ahora en la conversión que acontece, debe experimentarse la misma experiencia del nuevo nacimiento, solo que está presentado de otra manera. Los que no pueden entender el nuevo nacimiento, así como Nicodemo no entendía el nuevo nacimiento. Por eso dijo, Maestro, dice, ¿cómo siendo viejo puede volver al vientre de la madre? Pero Jesús le dijo, ese es el nacimiento carnal. Yo te estoy hablando el nacimiento espiritual, del Espíritu. Es un milagro, le dijo. Nadie puede explicar, nadie puede ver el nuevo nacimiento. Pero sus frutos, sus resultados, la experiencia se ve. Eso es lo que le dijo Jesús. Ahora vamos a seguir estudiando acerca de la conversión, basado en San Juan 3:9, comparando con el nuevo nacimiento. San Juan 3:9 y 10. Y vamos a leer en el libro Educación Cristiana, página 396. Dice así: cuando Nicodemo, un gran maestro de Israel, fue a Jesús, el maestro le expuso las condiciones de la vida divina. ¿Cuál era la condición para tener la vida de Dios, una vida nueva? Enseñándole el alfabeto mismo de la conversión. Para una verdadera conversión necesitamos conocer el alfabeto, los primeros pasos. Es como para conocer el lenguaje, para leer las letras, necesitamos conocer el alfabeto. Así también para la conversión necesitamos conocer los 12 pasos, que sería el alfabeto. Pero Nicodemo preguntó, ¿cómo puede ser eso? Tú eres un maestro de Israel, le dijo Jesús, ¿y no entiendes esto? Hoy en día también los maestros de la religión, los líderes, los teólogos, los pastores, misioneros, maestros, también igual no entienden, no entendemos. Por eso el mundo religioso, el cristianismo profeso, hoy en día no tiene nueva vida, no tiene el carácter de Cristo, no tiene el amor de Dios, porque nadie ha podido explicar detalladamente los pasos de la conversión. En el libro Evangelismo, página 214 dice: allí estaba un maestro de Israel, Nicodemo, un hombre destacado entre los sabios, un hombre que suponía ser capaz de comprender la ciencia de la religión y que sin embargo tropezaba en la doctrina de la conversión. A pesar de que el Antiguo Testamento está lleno de conversión, pero no podía comprender. No quería admitir la verdad,
porque no podía comprender todo lo que se relaciona en la forma de obrar del poder de Dios. ¿Dónde estaba el problema? El problema estaba en que no quería comprender lo relacionado a las condiciones, los requisitos. Y sin embargo, aceptaba los hechos de la naturaleza, aunque no pudiese explicarlos ni aún comprenderlos. Como otros que han vivido en todos los tiempos, consideraba que las formas y las ceremonias perfectamente predeterminadas eran más esenciales para la religión que la acción profunda del Espíritu de Dios que da nuevo nacimiento o da conversión. Los maestros del pueblo de Israel como Nicodemo daban tanta importancia a las formas, a las ceremonias perfectamente diseñadas como esenciales para una buena religión. La conversión conduce a la obediencia. La conversión del alma humana es de pequeña consecuencia, pero es el mayor milagro realizado por el poder divino. No entendían de que la conversión lleva a la obediencia, es el mayor milagro del cambio de vida. Pero más los maestros antiguos daban importancia a las ceremonias. Hoy en día también eso acontece. Los maestros, los pastores, misioneros, los líderes, teólogos, los conferencistas y todos los que predican la palabra de Dios, más importancia dan a las ceremonias y a las formas y a los programas. Por eso, el mundo religioso está pues dividido en corporaciones, organizaciones religiosas, en iglesias, en ministerios, en grupos, con un sinnúmero de nombres. ¿Pero qué enseñan ellos? Enseñan de que los creyentes deben participar de las ceremonias, los ritos y los programas que ellos han establecido para la religión. Enseñan a asistir a las reuniones que programan en sábado, en domingo, en todos los días de la semana. Enseñan que deben participar de los cultos de la mañana y la tarde. Y así enseñan que deben asistir a los congresos, a los campamentos, a los seminarios, a las reuniones. Y piensan de que obedecer eso es la religión y así se puede encontrar la salvación. Pero la vida de los creyentes no cambia. Y como no cambia la vida, sigue siendo la misma, entonces los líderes tienen que arrearlos, tienen que poner planes, mandatos, órdenes. Y ni así no funciona la vida cristiana. Entonces no han comprendido que la conversión conduce a la obediencia. Si los creyentes en las iglesias, en los grupos, en los ministerios, en todo medio, si serían convertidos, todos obedecerían a la palabra de Dios, sin que el pastor, sin que el líder les diga. Y tendrían una vida diferente, porque la conversión es el mayor milagro. ¿Qué es milagro? Milagro es cambio. Así como Jesús realizó los milagros con los enfermos,
y con los muertos. Ese es el milagro. Un enfermo paralítico, un ciego, un leproso, un endemoniado. Cuando recibió el milagro, ya no era enfermo, era 100% sano. El leproso fue limpiado, el endemoniado ahora estaba en sano juicio y era el primer misionero en predicar el Evangelio. El paralítico ahora saltaba de gozo y ahora estaba dispuesto a caminar, aprestando sus pies con las botas del Evangelio. Eran los primeros en predicar, en llevar las buenas nuevas. El cambio, el milagro. Y los muertos, Lázaro fue resucitado. Es el milagro. Y Lázaro fue el que encabezó la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Un líder. Entonces la conversión cambia vidas. El ser humano que no era líder, ahora va a ser líder. Ahora va a ser un pastor nombrado por Cristo, un misionero nombrado por Cristo, un mensajero, un atalaya nombrado por Cristo, por la conversión, por la nueva vida. Es el mayor milagro. Muchos dirán, así como de los discípulos decían, pero estos hombres eran pescadores, y como ahora hablan lenguas, ahora predican como el Mesías, como Jesús, y hacen milagros. ¿Qué ha pasado con ellos? Es el fruto resultado de la conversión que vamos a estudiar ahora. En el libro Eventos de los Últimos Días 163, o también en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, 134, dice: cada alma salvada lo será por el amor que comienza con Dios. La verdadera conversión es un cambio del egoísmo al amor santificado para Dios y al amor mutuo entre los hombres. ¿Qué significa conversión entonces? Es cambio de la vida egoísta a una vida de amor. De la vida carnal humana a una vida de amor al prójimo, amor mutuo entre los seres humanos. Cambio es el mayor milagro. Entonces, cristianismo no es enseñar. En vano están enseñando los líderes, los maestros, diciendo: hermanos, hay que amarse unos a otros. Hermano, tienes que amar a tu prójimo. Tienes que compartir con el necesitado, con el pobre, con la viuda. En vano. Esporádicamente, momentáneamente comparte, pero después se olvida. No, necesita conversión, nuevo nacimiento. El cristiano convertido no necesita ser exigido, no necesita ser ordenado, no necesita llamar atención, sino el amor fluye del corazón, de la mente del hombre espiritual y comparte sus bienes, que más adelante vamos a leer. En el libro En Lugares Celestiales, página 22, dice: el yo una vez reinaba en el corazón. Ahora el yo está destronado y Dios reina supremo. Esta es conversión genuina. Un creyente convertido que ha nacido a vida nueva, ahora en su corazón, en su mente ya no reina el yo. O sea, ya no se maneja uno mismo, sino Cristo reina, Dios reina en el corazón. Cristo, Dios, ¿qué es? Dios es amor, el amor reina en el corazón.
Esa es una vida totalmente diferente, nueva. Eso es lo que Jesús vino a enseñar. El nuevo nacimiento en el reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos 6, específicamente en el verso 14, el que dice está en el reino de la gracia. Si la gracia de Dios ha renovado su corazón, el pecado no se enseñoreará, ya no, el pecado no puede dominar al nuevo creyente, porque tiene el amor de Dios. Ahora leamos en el libro En lugares celestiales, página 149, dice: debemos vencer nuestro propio camino. El orgullo, la suficiencia propia deben ser crucificados y el vacío debe ser llenado con el Espíritu y el poder de Dios. ¿Siguió Jesucristo, la majestad de los cielos, su propio camino? Jesús hizo sus propios planes, hizo su voluntad, su propio camino en este mundo. Pregunta. Miradlo en tortura de alma en el Getsemaní, orando a su Padre. ¿Qué es lo que arranca esas gotas de agonía de su santa frente de Jesús? Esta debía ser nuestra actitud. Dice Jesús: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre eterno. Esto es verdadera conversión. El creyente verdaderamente convertido por el nuevo nacimiento ya no hace su voluntad. Ya renunció a su orgullo, a la suficiencia propia. Su vida carnal está crucificado. Y recibe ahora sí el Espíritu Santo, que engendra nueva vida, y ahora entrega su voluntad a Cristo para solamente vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es servir a la humanidad y salvar almas, llevar a Cristo a las almas. Jesús dijo: no he venido a ser servido, no he venido a buscar mis intereses. Jesús podría haber, dice, creado empresas, hubiera creado laboratorios, hubiera desarrollado la ciencia moderna. Jesús hubiera enseñado a los discípulos a fabricar aviones, carros, satélites, celulares, computadoras, laptops. Hubiera enseñado a fabricar los modernos laboratorios. Pero Jesús no vino a hacer su voluntad, lo que al hombre carnal le gusta y busca, sino hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es salvar almas. Entonces el que ha experimentado la conversión por el nuevo nacimiento, no hace su voluntad ya, hace la voluntad de Dios todos los días. Ahora es siervo de Dios, colaborador de Dios. Y la palabra de Dios, la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Así el Antiguo Testamento explica la conversión. Cambio, limpieza, purificación. Hace dejar los ídolos de este mundo, lo que amamos. En el libro Mensaje para Jóvenes, página 50,
tenemos esta enseñanza, advertencia, peligro. Muchos que hablan a otros de la necesidad de un nuevo corazón, no saben ellos mismos lo que estas palabras significan en esta frase, un nuevo corazón. Tropiezan especialmente los jóvenes, no saben lo que significa. Esperan que se efectúe un cambio especial en sus sentimientos. A eso llaman conversión. Miles han tropezado para su ruina en este error, no comprendiendo la expresión es necesario nacer de nuevo. Así que, muchos de los que enseñan, dice, de los que hablan la palabra de Dios, los que predican, los conferencistas, teólogos, no saben ellos mismos lo que estas palabras significan. Un nuevo corazón, una nueva vida, nuevo nacimiento, conversión verdadera. No entienden. Para ellos es solamente teóricamente aceptar a Cristo, bautizarse, reunirse, hacer los cultos, cumplir los planes de evangelismo. Pero miles han tropezado en eso para su ruina, en este error, no comprendiendo la verdadera conversión. Si ellos entendieran y si tendrían una vida verdaderamente convertida, enseñarían. Y todos los hermanos en las iglesias, en las religiones, en las corporaciones, en las organizaciones religiosas, en los ministerios, todos ¿qué harían? Todos no necesitarían ser arreados como ovejas. No necesitarían ser ordenados, mandados con planes de evangelismo, hacer campañas, distribuir volantes, dar donaciones. No necesitarían exigencias, sino todos por amor se dedicarían a esa labor. Entonces los líderes estarían felices, contentos que todos realizan la misma obra de predicar el Evangelio todos los días a tiempo completo, activamente, porque han nacido a ser misioneros, que más adelante vamos a leer también eso. Pero como se han equivocado, entonces viene el fracaso, la ruina. Evangelismo, página 211. Se me ha mostrado que muchos tienen ideas confusas con respecto a la conversión. Han oído repetir a menudo desde el púlpito las palabras: os es necesario nacer otra vez. Debéis tener un nuevo corazón. Estas expresiones los han preocupado. No podían comprender el plan de salvación. Se enseña ideas confusas. Piensan de que el pecador acepta a Cristo, sale al frente, dice entrego mi vida, se bautiza y asiste a la iglesia y cumple las ceremonias, los ritos y todos los programas, y piensan que eso es conversión, nuevo nacimiento. Es un engaño. Engañan y se engañan a sí mismos. Y los creyentes también se dejan engañar porque no estudian. No cumplen el segundo requisito, que es estudiar día y noche la palabra de Dios, pedir sabiduría de Dios y creer en la palabra de Dios. Pero como no se conoce esta segunda condición y requisito, entonces todos quedan engañados. No hay poder en la predicación. Los creyentes aman el mundo, siguen sirviendo al mundo, trabajando para el mundo. Para poder cambiar de vida necesita
conversión, nuevo nacimiento. El libro Fe y Obras, ese libro pequeño, página 24, dice: oímos tantas cosas que se predican en relación con la conversión del alma que no son ciertas, que no son verdaderas. Son superficiales, son teóricos. El libro Evangelismo, página 211, sigue diciendo: muchos han marcado a los tumbos hacia la ruina debido a las erróneas doctrinas enseñadas por algunos pastores concerniente al cambio que ocurre en la conversión. Muchos han llevado a la ruina, dice, por erróneas doctrinas enseñadas sobre el cambio que ocurre en la conversión. Los pastores, dice, se han equivocado. Algunos han vivido en la tristeza durante tantos años. Los filigreses, los creyentes, los hermanos viven una vida triste, de fracaso, una vida de enfermedades, de dolor, una vida de tibieza, esperando alguna señalada evidencia de que eran aceptados por Dios. Se han separado en gran medida del mundo y hallan placer en asociarse con el pueblo de Dios, pero sin embargo no osan confesar a Cristo porque temen que sería presunción decir que son hijos de Dios. Están esperando el cambio extraordinario que han sido inducidos a creer que está relacionado con la conversión. Así que muchos han sido enseñados que hay que separarse del mundo de algunas cosas, y ciertamente se han separado de muchas cosas, dice. Ellos mismos se han separado, pero no pueden separarse completamente. Y hallan placer, dice, en las reuniones. Para los creyentes es un gozo, es un placer reunirse para calmar sus conciencias. Las reuniones parecen reuniones de placer, reuniones de complacencia, pero sus vidas no han cambiado, no son verdaderos hijos de Dios, no han nacido a vida nueva. Esperan que algún día cambiarán, pero ese cambio no va a llegar. A muchos les engañan diciendo que en la lluvia tardía van a cambiar, van a recibir la lluvia tardía, hay que pedir la lluvia tardía. Falsa ilusión. Lo que el creyente necesita es pedir la lluvia temprana, bautismo del Espíritu, nacimiento del Espíritu. Pero para eso necesitamos explicarles detalladamente por lo menos los 12 pasos para la conversión, el nuevo nacimiento. ¿Y nosotros en cuánto tiempo hemos estudiado? En el próximo estudio vamos a indicar cuántas horas de estudio hemos pasado para llegar a la conversión, al nuevo nacimiento. Por lo menos son más de 30 estudios que hemos hecho. Vamos a leer ahora en el libro Servicio Cristiano, página 58. También está en el Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 634. Dice así: muchos de los que profesan creer la verdad para estos últimos días serán hallados faltos. Han descuidado los asuntos de más peso, lo más importante. Su conversión es superficial, no es profunda, ferviente y cabal y real y verdadera. Muchos se perderán. Muchos en este último tiempo no podrán qué hacer para enfrentar la crisis final, la angustia, las tinieblas de este mundo, a los poderes de este mundo, porque han descuidado los asuntos de más peso, lo más importante,
Solamente se han contentado con una conversión superficial a medias. Han perdido tiempo en doctrinas, en principios, en profecías, en salud, en tantas cosas. Eso es necesario, pero primero era necesario la conversión verdadera. No saben por qué creen la verdad. Solo la creen porque otros han creído y han dado por sentado que es la verdad. No pueden dar razón inteligente de lo que creen. ¿Por qué creen entonces la verdad? Porque el pastor ha creído, los hermanos han creído, y ahora no pueden dar razón de su fe, de su creencia. No pueden enseñar diariamente, activamente, a otras personas lo que creen. Tienen miedo, temor, porque no han nacido a vida nueva. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 332, dice: Él sabía que la complacencia propia estaba pervirtiendo las facultades morales y que la gran necesidad del hombre era la conversión tanto del corazón como de la mente y del alma, como de una vida de complacencia propia a una negación y sacrificio propios. Entonces la verdadera conversión necesita negación, sacrificio, para poder recibir un corazón nuevo, una mente nueva y una vida espiritual nueva que es el alma. En la página 346 del mismo libro, Mente, Carácter, Personalidad, tomo 1, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 82. La verdadera conversión es un cambio decidido de sentimientos y motivos. Es una separación de las conexiones mundanas. Cuando uno experimenta la verdadera conversión por el nuevo nacimiento, comienza una separación de las conexiones mundanas. ¿Cómo el ser humano carnal natural está conectado al mundo? Los jóvenes señoritas se conectan al mundo estudiando la educación del mundo. Los mayores, hombres, mujeres, se conectan al mundo trabajando para el mundo, en negocios, en empresas y en toda clase de actividades manuales. Están conectados al mundo. Otros están conectados al mundo con la tecnología, otros con la vida en la ciudad, otros por medio de la alimentación del mundo. Están conectados, estamos unidos. Como con cadenas de oro estamos esclavizados. Pero en la verdadera conversión comienza la separación. El Espíritu Santo separa, la gracia de Dios separa, Cristo es el libertador que separa. Es un alejamiento de su atmósfera espiritual. O sea, es una separación de esa atmósfera mundana. La atmósfera contamina. Se respira el aire del mundo, el aire del egoísmo, el aire de la comodidad, el aire de las ganancias terrenales. Un retiro del poder que controla sus pensamientos, opiniones e influencias. Así que cuando uno es influenciado por la atmósfera del mundo, es controlado por el mundo, sin querer. Es encantado por el mundo. El mundo encanta, engatusa, atrae y lo esclaviza. Pero la conversión lo separa. ¿Por qué? ¿Cómo lo separa? No es ordenarle, no es decirle a los jóvenes, no estudies, no te dejes llevar por las modas y tantas cosas,
No te dejes llevar por la alimentación chatarra. No es decir así, sino es mostrarle a Cristo nuestra justicia, los encantos incomparables de Cristo. Cristo es el maestro de los maestros. Joven señorita, Cristo te va a enseñar obra médico-misionera. Te va a hacer elocuente, sabio, poderoso como Daniel. Y la muestra nos pueden dar muchos creyentes que en el mundo ya están comenzando a realizar la obra médico-misionera. Y nosotros aquí estamos también comenzando ese trabajo. Ustedes jóvenes, señoritas, pueden venir aquí a aprender. Cristo es nuestro maestro de maestros aquí. Hasta las enfermedades que la ciencia, los médicos no pueden solucionar, aquí Cristo soluciona. Nosotros tenemos que ponernos en sus manos como siervos, como instrumentos, como colaboradores, nada más. No es como el médico que dice, yo voy a solucionar. No, eso es orgullo, egoísmo. Así entonces, Cristo nos encanta y nos separa. Cristo quiere dar el mejor trabajo a los trabajadores de este mundo, a los que trabajan como empleados en los negocios. El mejor negocio es llevar el Evangelio. Jesús, ¿qué dijo a sus padres a los 12 años cuando se quedó en Jerusalén 3 días, enseñando este Evangelio a los sacerdotes, a los maestros, a los doctores de la ley? Les dijo a sus padres, ¿no sabíais que debo estar en los negocios de mi Padre? Es un cambio de trabajo, negocio de este mundo al negocio de Dios. Servicio al mundo, servicio a Cristo. El libro Obreros Evangélicos, página 179 nos dice: los predicadores deben presentar la verdad de una manera clara y sencilla. Hay entre sus oyentes muchos que necesitan una clara explicación de los pasos requeridos en la conversión. La ignorancia de las masas en lo referente a este punto es mayor de lo que suponemos. El mundo religioso, el cristianismo, está en ignorancia. Por eso no hay poder, no hay cambio de vida, no hay carácter de Cristo, no hay amor. Los líderes tienen que estar exigiendo, arreando, imponiendo, llamando la atención, reuniéndolos y sacándolos a la fuerza con planes de evangelismo. Pero eso no va a funcionar. Eso es religión legal. Celo ciego, fanatismo, querer cumplir la letra, pero imposible, no se puede. El trabajo de los predicadores, de los líderes es, primero ellos deben estudiar profundamente para poder comprender los pasos sencillos requeridos para la conversión, el nuevo nacimiento, para la justificación y para la salvación por fe y gracia. Y luego enseñar ese evangelio, las buenas noticias. Entonces, ahora, si nosotros aprendemos ese evangelio, explicando los sencillos pasos. Por eso, en este estudio hemos dividido en 12 pasos, 12 requisitos, 12 condiciones sencillos, que todos pueden, está al alcance de todos. Y aún Dios ofrece la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando todos los días para llamarnos al estudio, para tener fe, para la humillación, para el arrepentimiento, para la renuncia, para la confesión, para aceptar a Cristo, para entregar nuestra voluntad, para aceptar la justicia de Cristo y para el nuevo nacimiento. El Espíritu está disponible. Lo que pasa es que el ser humano
no quiere dejar su vida y el mundo. Entonces, ahora necesitamos saber, en el nuevo nacimiento, en la conversión, qué es lo que el pecador arrepentido recibe. Vamos a leer en el libro Hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios, página 114. Los que creen en Jesucristo son mudados de instrumentos rebeldes a la ley de Dios en siervos obedientes y súbditos del reino de Cristo. Nacen de nuevo, regenerados, santificados por la verdad. Así que los que creen, tienen fe verdadera y han llenado los 12 requisitos, son mudados, cambiados, convertidos de instrumentos rebeldes a la ley de Dios a instrumentos obedientes a la ley de Dios. Y ahora súbditos del reino de Dios, son participantes del reino de la gracia. El reino de la gracia comienza en el corazón. Nacen de nuevo, regenerados, cambiados, santificados por la verdad. Nacen santos, justos, buenos. Ese es el mayor milagro. En el libro, vamos a leer ahora en otro libro. Este libro, Cristo nuestro Salvador, página 61. Cumplir quiere decir guardar, observar, respetar, según dice Santiago 2:8. El que cumple la ley, dice, debe cumplir a perfección al 100%. Pero si falló en un punto, se hace culpable de todos, dice Santiago 2:8. Por esto, cuando Cristo vino para ser bautizado, por Juan dijo, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Jesús cumplió toda la ley, toda justicia perfectamente, porque Jesús nació del Espíritu, de este nacimiento. Mateo 3:15. Cumplir la ley es obedecerla perfectamente. Así que, ¿qué significa cumplir la ley? Perfectamente. Pero pregunto, ¿el ser humano carnal, con mente carnal, con corazón egoísta, podrá cumplir perfectamente la ley? Imposible. Ya hemos leído en Romanos 6, 7, 8. El hombre carnal, dice, es enemigo de Dios. Y no puede cumplir la ley de Dios. Solamente va a cumplir a medias. Me pregunto a mí mismo y pregunto a todos. Aún las leyes del mundo, el mundo está lleno de leyes. Hay miles, quizás millones de leyes. Los que estudian derecho conocen esas leyes. Hay leyes para todo. Satanás ha hecho desarrollar esas leyes, creyendo que el mundo se puede solucionar con leyes. Pero pregunto, ¿el hombre carnal natural cumple todas esas leyes? Nadie puede cumplir. Ni siquiera los que pagan impuestos pueden cumplir esas leyes, no pueden cumplir. A medias cumplen, a su manera, adaptado a su condición pecaminosa cumplen esas leyes del mundo. Y pregunto, ¿entonces podrán cumplir una ley santa, justa, buena, como dice Pablo en Romanos capítulo 7? Imposible. ¿Qué necesita para cumplir las leyes de Dios, que son santas, puras, limpias, perfectas? Nuevo nacimiento, conversión. Porque en el nuevo nacimiento y conversión nace con la ley de Dios en el corazón, programado con la ley, con los principios de la ley de Dios programado en la mente, en el corazón. Ahora sí, la obediencia, ¿cómo será?
fácil, sencillo, simple, una delicia. La obediencia saldrá como el agua brota de un manante, con fuerza, con poder. Es imposible que un cristiano viva sin obedecer la ley. La ley será algo natural en su vida, el cumplimiento. En vano el protestantismo, los evangélicos dicen, la ley ya terminó, la ley no se puede cumplir. Y tienen razón en parte, porque en vida carnal, con corazón egoísta, con mente humana, no se puede cumplir. Tienen razón. Donde no tienen razón es que ellos no entienden la conversión, el nuevo nacimiento. Si ellos aceptaran a Cristo, Cristo por su Espíritu Santo engendra nueva vida y nacerían a vida nueva, y ellos serían los primeros cumplidores de la ley, los primeros obedientes a la ley perfectamente, predicarían la ley, pero no predicarían que el pecador cumpla la ley. Predicarían de que la ley les muestra su pecado y la ley les lleva a Cristo porque Cristo es amor. Y Cristo puede darles nueva vida. Justificados, dice, con Cristo, ahora cumplirían la ley. Ese es el evangelio que la Biblia enseña. Pero el mundo religioso enseña un evangelio pervertido. Una ley pervertido, podemos decir. La ley hay que enseñar para conocer el pecado, para mostrar el pecado y para llevar a Cristo. Pero como la han pervertido la ley, ¿qué dicen? No, dice, hermanos, hay que cumplir la ley, hay que guardar la ley. Ahí se equivocaron. La ley lleva a Cristo. ¿Qué dice Gálatas 3:24? Gálatas 3:24 dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo para ser justificado por la fe. Una vez justificado, ya no estamos bajo ayo. Ya tenemos la ley en el corazón. Ese mensaje escandalizó al pueblo adventista en 1888 y rechazaron la verdadera ley, el verdadero amor a Cristo, y se quedaron con la copia. Es como si un joven se casase con la fotografía de su novia. Eso sería una locura. Así el pueblo adventista vive una vida de locura, aferrado a la ley y rechazando a Cristo y crucificando a Cristo de nuevo porque vive en pecado, no puede cumplir la ley. Que Dios pueda bendecir su palabra. Hemos aprendido de la conversión y del nuevo nacimiento. Y en el siguiente estudio seguiremos estudiando cómo se experimenta ese nuevo nacimiento y esa conversión. Sigamos orando al Señor para que nos dé el tiempo, para que nos dé sabiduría, su Espíritu, Él sea nuestro Maestro. Y el Espíritu Santo pueda llevarnos a un nuevo nacimiento y a una nueva conversión. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.